50 ahora lo compramos con $100. No, al alcance del bolsillo de los pobres no podemos salir adelante. Así resienten las familias el alza de precios en algunos productos básicos en la dieta familiar. ¿Pero por qué todo está más caro? Es la pregunta que muchos se hacen. Según esta publicación de un medio impreso, en Centroamérica desde el año pasado se ha experimentado un alza de precios que no se veían desde hace muchos años, y todo se atribuye a la inflación mundial, es decir, el incremento de forma sostenida en los precios de bienes y servicios de un país. Esto se aceleró en febrero pasado cuando se dio la invasión rusa a Ucrania. Según la CEPAL, en su informe sobre las consecuencias de esta guerra, indica que en Centroamérica la inflación ya llegó al 7.4% y de seguir subiendo traerá consigo muchas consecuencias, entre ellas la pobreza. Y no es de irnos muy lejos para conocer el impacto inmediato del incremento de precios. Nos trasladamos a La Tiendona para conocer el precio de algunos productos. Nosotros tenemos el cartón mediano, lo tenemos a $4.25. El cartón grande lo tenemos a $4.50 y el extra grande a $4.75. Yo tengo un cliente que siempre suele llevar 6 cajas, solo vienen a traer unas 2 cajas. Ellos no venden, nosotros tampoco vendemos. Hay repollo grande que se está dando a $2, a $3. Sí. Antes de grande valía 3 coras, 80 centavos. Y algunas personas que vienen aquí al mercado La Tiendona afirman que han dejado de comprar ciertos productos o disminuyen la cantidad que llevan, pues la economía familiar no les alcanza. Veamos los que nos dijeron algunos compradores. Respetamos y compramos más, unas 5 libras de pollo, compramos la mitad, porque está un poquito más caro, ¿verdad? Consumo menos, si digamos si yo compraba una bolsa de leche de las grandes, ahora me toca comprar una menos. No he dejado de comprar, pero sí consumo menos. De un día para otro los precios suben, no solo aquí, también en los supermercados, las tiendas. Esta alza en los precios experimenta un leve incremento si se compra en un supermercado, donde por ejemplo encontramos los huevos, el repollo y otros productos un poco más caros que en el mercado. La Dirección de Estadísticas y Censos destacó en abril que el costo de la canasta básica alimentaria en la zona urbana era de $223.86, es decir, unos $23 más en comparación al año pasado. Por el momento, las familias se ahorran unos $50 al mes con el subsidio del gobierno a los combustibles y el gas propano, según dijo esta semana la ministra de Economía. Bien, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Este martes 14 de junio abordaremos de cómo el alza de los precios de los combustibles y de la canasta básica golpea directamente la economía familiar. Para eso tenemos a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, y a Oscar Recinos, coordinador de la Vía Campesina en el país. A ambos quiero darles la más cordial bienvenida. Buenas noches, un gusto tenerlos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Danilo, quisiera entrar para que pongamos en contexto. Yo sé que ustedes mañana van a dar un posicionamiento sobre el alza de los precios y más que todo sobre la soberanía alimentaria. Entiendo que han hecho nuevos estudios, sondeos del impacto del alza de precios. En este primer acercamiento, ¿qué han detectado ustedes, Danilo? Bueno, yo creo que como la cortina introductoria nos estaba mostrando, hay una gran preocupación por parte de la ciudadanía, de la población, yo diría de escasos recursos, en torno a este incremento de precios en la canasta básica alimentaria. Recordemos que son 22 productos solamente de la canasta básica alimentaria, Julio. No más, ¿verdad? Porque a veces cuando hablan de canasta básica alimentaria hay personas que relacionan que la salud, que educación, que transporte. No, solo son 22 alimentos. Y nosotros, si comparamos los precios que estaban en enero del 2021 de esos 22 productos con respecto a mayo de este año, podemos notar que en la canasta básica urbana hay un incremento de $24. Es decir, $24 que nadie tenía contemplado desembolsar
sacar de su salario, y $22 para el caso de la canasta básica rural. Una pregunta, ¿por qué diferenciar la canasta básica urbana y rural si se supone que en los dos lados consumís exactamente lo mismo? Sí, constitucionalmente no debiera de existir ese tipo de diferenciación. Nosotros como CDC hemos señalado que eso no debiera de hacerse. Pero así está, establecido bajo la metodología de línea de la pobreza de la CEPAL, ¿verdad? O cuando se construyó la canasta básica alimentaria con apoyo del INCAP. Entonces, pero ahí hay una gran diferencia. Lo importante en medio de esta pregunta es que en efecto la población ya está sintiendo este gran impacto de esos 22 productos y las perspectivas no son nada alentadoras, Julio. Entonces, todos sabemos de que va a continuar este incremento. Creo que al respecto ahí es donde habrán que tomarse medidas. Oscar, el alza también se da desde la raíz de la producción, es decir, no solo dijéramos ya en el proceso de comercialización agrícola. ¿Cómo está produciendo para que se esté dando este aumento? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes desde la producción, desde la siembra, esa alza? Bueno, ahora también, como decía Danilo, hay una alta preocupación desde el lado de los productores, porque hay un incremento también en los insumos que utilizan los productores, hablemos de abonos, foliares, insecticidas, pero se da un fenómeno en cuanto al tema de la producción, sobre el tema de los precios, porque el precio no lo fija el productor, valga la redundancia en este caso de la producción de alimentos. ¿Quién fija entonces los precios? El precio lo fija el famoso mercado. Y ahí hay un desbalance porque muchas veces el costo de producción que conlleva producir una manzana de maíz no se corresponde con los ingresos que el productor obtiene al vender la cosecha. Eso porque, ¿por qué pasa eso? Porque el productor siembra por una cuestión de cultura y además de necesidad de garantizar sus alimentos, maíz, frijol, arroz, y no está pensando en una ganancia, sino más bien en garantizar su alimentación. Y el remanente lo vende al mercado. En este momento, la mayor parte de producción de frijoles, de arroz, de maíz, ya no está en manos de los productores, está en manos del mercado. Y ahí es donde debe intervenir la autoridad para ver qué realmente está pasando. Porque el maíz, se dice que hemos tenido una cosecha récord el año pasado. Si hemos tenido una cosecha récord el año pasado en maíz, de lógica no debería estar alto el precio, sin embargo lo está. Y a diferencia del frijol, que lo exportamos, que lo triangulamos de Nicaragua para El Salvador y luego se exporta para Estados Unidos, para nuestros compatriotas, el caso del maíz no es así, ¿verdad? Ese no se exporta, más bien se importa mucho maíz para acá. Entonces, ¿a quién creerle? Bueno, lo que hay que decir es que se ha incrementado el precio del maíz y entre los factores que pudiera estar influyendo es acaparamiento de algunos grandes comerciantes y aprovechamiento de otros en decir todo está caro y le subo, porque le subo, ¿verdad? Danilo, ¿nos puedes decir por lo menos detalles de esos precios de los 22 que establece la canasta básica? Sí, yo solo una cosa, Julio, con lo que acaba de decir Oscar. Nosotros hicimos un estudio, ¿cómo no? Sí lo comparto. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años donde demostramos el margen de rentabilidad que tiene el intermediario que le compra directamente al productor. Y en ese estudio que nosotros hicimos, demostramos que el margen de compra en el maíz y en el frijol era de aproximadamente el 40% de rentabilidad. Para el comercializador. Para el comercializador, que después se los traslada al usuario, al otro, ya sea directamente a otro comercializador o directamente al consumidor final. Entonces,
aquí sí creo yo que el tema de la palabra especulación sí tiene sentido y que debe de aplicarse la ley de protección al consumidor, que es algo que está contenido en la ley. Y vuelvo a insistir en dos preguntas que la he venido diciendo en algunos de los programas. Yo sé que ya me la contestaste una vez, pero esto no tendría que pensarse en una regulación máxima de precios, Daniel. Bueno, me estás diciendo de que hay una especulación, hay una intermediación del 40% que al final lo termina pagando el consumidor. El ministro de Agricultura recientemente ha dado unas declaraciones de prensa, creo que el día de hoy, si no me equivoco, y él dice que están ya verificando conjuntamente con la Defensoría del Consumidor la existencia que hay en bodega de los principales comerciantes. A mí me parece que es una medida correcta, porque como decía Oscar, ya ese producto no está en manos de los productores, ellos lo tienen en bodega, lo tienen almacenado. Lo que hay que determinar es a cuánto lo compraron. Claro, y porque se supone que ese es de la cosecha 2021. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora el punto es en cuánto lo están comercializando, en cuánto lo están vendiendo. Y a mí sí me parece que en este caso sí debiera de existir una regulación de precios y por supuesto sancionar. Y quiero poner otro ejemplo en el caso del tomate. Nosotros subimos en nuestras redes sociales, porque nos reunimos con productoras de la zona de... 75% sí, nos reunimos con productoras de Aguachapán y yo les preguntaba, ¿a cómo vendían ustedes la libra de tomate el año pasado a un supermercado que es tiene cadena nacional? Y me decía que se lo vendían a 35 centavos. ¿Cómo lo estaba dando el supermercado en ese tiempo? Como a 52 centavos la libra. Le pregunto este año, ¿a cómo le están comprando la libra de tomate? Y me dice a 35 centavos. ¿Y a cómo le está vendiendo ahorita el súper? A unos 40 y pico de dólares, para que nos tengamos idea. Ahí hay evidencia, esa es la mayor evidencia, de que de veras se está especulando con precios. Y ojalá la autoridad pueda perfectamente decir quiénes son los sancionados, porque esto en realidad debería de ser considerado un verdadero delito, claro, ¿verdad? Aprovecharse del hambre de todo un país. Quisiera preguntarte, dada esta misma situación, sigo insistiendo de que debería haber un ente, dijéramos estatal o mixto con ustedes, para que pueda comprar toda esta producción en un momento determinado y sacarla cuando efectivamente está, de tal manera que no se especule con el productor en un precio. Y ahora, ¿ustedes no han pensado en alguna figura mixta o autónoma para equiparar a un instituto regulador? ¿Cómo no? De hecho, se ha propuesto en distintos momentos de gobierno una cuestión parecida al IRA, para no ponerle el nombre, similar, porque en esto de los precios, desde el lado de los productores, estaría bien que hubiera un precio que pueda darle rentabilidad a los agricultores, porque ellos también hacen un esfuerzo. Sin embargo, ya sea que los precios estén bajos o estén altos, el productor siempre sale perdiendo, porque en ese margen entre el productor y el consumidor hay una gran brecha en la que se lleva la gran tajada el comerciante en diferentes niveles. Hay unos que compran más, otros, y así se va generando esa cuestión que al final encarece al productor. Por eso, desde hace unos 15 años, se ha propuesto la creación de una instancia que tenga la capacidad de tener una estrategia de seguridad alimentaria para evitar la especulación de precios, y cuando se presentan estos eventos que fácilmente el gobierno dice es por la pandemia, es por la guerra, pero si nosotros nos hubiéramos preparado con una estrategia de reserva de alimentos a nivel nacional, en este momento estaríamos haciendo uso de esa reserva. Y además diseñamos una figura
que es, bueno, almacenamos el alimento, pero suponiendo que no hay una crisis, se puede perder o se puede arruinar. Entonces, aquí hay una agroindustria que consume para el concentrado, para lo que hablaban ahí, la creación de pollo, de cerdo, de ganado. Entonces, cada año, si no se presenta una crisis, hay que sacar ese maíz a la industria y se vuelve a comprar para hacer un círculo virtuoso y le generamos al productor condiciones básicas y favorables para que estimularlo y siga produciendo. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a analizar cuáles han sido esos obstáculos por los cuales no se ha podido llevar adelante. Falta de voluntad política, no ha habido apoyos de sector, etc. Cuando volvamos. Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada una pregunta, Danilo, pero más que todo con Oscar. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido falta de voluntad política para no implementar un mecanismo como el que plantea Oscar en el sentido de garantizar una verdadera seguridad alimentaria en el país? Mira, yo lo que creo es que por un lado están los intereses económicos. ¿Pero de quién puede ser? Bueno, de los que están comercializando, empezando con los insumos agrícolas. En este mismo programa yo hice la afirmación donde demostramos que los insumos agrícolas en aquel tiempo estaban un 30 o 35% más caros que en Honduras. Y esta es una denuncia que llevamos tiempo señalándola, llevamos tiempo diciéndola. Entonces, ¿y eso a qué se debe? ¿Que hay un monopolio en el país que no permite? Aquí hay una concentración de fuerzas económicas que sin duda alguna no quieren promover que haya un enfoque de producción agroecológica, que se utilicen insumos de carácter agroecológico, sino de continuar con el esquema de seguir produciendo desde la perspectiva química. Y entonces tú, desde el Ministerio de Agricultura, tienes a los técnicos promoviendo este tipo de enfoque. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que generar un cambio en la estructura. Eso es con los insumos. Pero por el otro lado tienes un esquema donde hay comercializadores grandísimos. ¿Qué vínculos o qué vinculaciones pueden tener estas personas con otras instancias? Es algo que hay que determinar y a partir de eso hay que contrarrestarlo. Por eso es que nosotros sí estamos de acuerdo con la reserva de carácter estratégica, porque si esa reserva de carácter estratégica se hubiera creado en el pasado o se creara en este gobierno, eso favorecería, por un lado, al pequeño productor de la agricultura familiar, pero por el otro lado también nos favorecería a nosotros como consumidores y como consumidoras porque no tendríamos los precios que estamos viendo en los granos básicos. La regla del mercado es el que se ha dicho, bueno, la oferta y la demanda es la que debe fijar un precio, pero ¿no les parece a ustedes que esto, el hecho de ser una regla de mercado no implica una jungla, no implica un mercantilismo sobre la base de las personas que tienen menos? Danilo y dijo, bueno, hay que promover una cultura de cambiar el chip y de pasar del abono químico, dijéramos, al orgánico, pero eso no afecta en la productividad, porque podía ser uno de los argumentos que te diga la otra parte, no, es que no usamos lo orgánico porque eso disminuye la producción o no es tan efectivo como el químico. Sí, antes de responder esa pregunta, quisiera hacer un comentario en relación a la voluntad política. Cuando gobernaban para la implementación del sistema de la Reserva Estratégica de Alimentos, nos dijeron que no tenían el poder, no tenían los votos, digamos, en la Asamblea Legislativa porque requiere, según ellos, de una ley. En este caso... Eso les dijo el gobierno en ese momento, el gobierno de turno. En el gobierno de turno. Aunque se había comprometido a establecer este sistema, no se pudo hacer y argumentó esa parte. Pero este gobierno también asumió un compromiso con los trabajadores del ex-IRA de que iba a implementar este sistema. Y en este gobierno no tiene excusa porque tiene los votos para hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? O sea, entonces ahí entra lo que dice Danilo, los intereses económicos de quienes están jugando con el poder, cometiendo este abuso
Y como dicen unos, en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Cuando las regulaciones no son muy fuertes o las multas no existen, entonces se aprovecha el más fuerte, eso así es. Y sobre la pregunta de la agroecología, justamente es una propuesta que ha hecho Vía Campesina desde hace muchos años y hay en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Agricultura propuestas, porque los agricultores de este país, quienes se encargan a producir alimentos, no tienen mayor de 3 hectáreas. Entonces los que producen maíz, frijoles, hortalizas, son propiedades pequeñas que fácilmente se puede ir a una transformación y evita en este caso la dependencia de los insumos caros y la rentabilidad o la productividad está garantizada con las experiencias que ya se han desarrollado aquí en el país. ¿Estás diciendo que no habría ningún impacto el hecho de cambiar de lo químico a lo orgánico? Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo organizado. No puede pasar, si hay 3 manzanas, eso es paulatino, pero hay que empezar. Claro. Es decir, comenzás con una tarea, 2 tareas, y al final has transformado. Así tenemos experiencias en territorio donde una manzana cultivada agroecológicamente, porque ahí no existe el monocultivo, porque en el monocultivo si se pierde todo. Y la agroecología, uno tiene muchos componentes, pero uno de ellos es la diversificación, donde le da al productor la oportunidad de tener varios cultivos. Y en números, una manzana agroecológica produce alrededor de $4,000 en relación a producir alimentos, versus una manzana de maíz que te está al venderla, al productor no le queda prácticamente ganancia, ni los costos saca. Ok. Una pregunta directa. ¿Qué rol debería jugar el Estado en este momento? Yo creo que en este momento, el tema de la regulación, ahora sí, es importantísimo. A partir de los ejemplos que acabamos de... ¿No hay regulación en este momento o falta aplicación de esa regulación? Yo creo, no, ahorita, claro, existen los mecanismos legales precisamente para poder regular ante la situación que está enfrentando la familia salvadoreña. Entonces, debe de aplicarse, por tanto, los artículos que están contenidos en la Ley de Protección del Consumidor. Ahí no hay que darle vuelta. A partir de esto que estoy denunciando públicamente, como el caso del tomate, o la medida Pero vámonos a eso que tú estás diciendo. De acuerdo con esta información que tenemos nosotros, el tomate de cocina ha incrementado un 75%, es decir, en el 14 de mayo al 6 de junio. No, lo explico. Esa tabla que estamos viendo, lo que queremos demostrar es cómo se ha presentado el incremento de precio desde mayo 2021 a mayo o junio 2022. Es decir, para que veamos el impacto. ¿Estás diciendo que en el 2021 valía 8 centavos? Y actualmente está costando 14. Pero para efectos prácticos el 75%. No, claro, ese es el lo que está incremento pagando para que vea el consumidor final. A la izquierda está la palabra CBA, que es la canasta básica alimentaria, que esos son los productos contenidos en la canasta básica alimentaria, y hay otros productos que no están en los 22 productos de la CBA. La pregunta. Ustedes pueden ver todos los incrementos. Sí, todo es para arriba. Todo es para arriba, a excepción de ciertos productos, pero todo es para arriba. Ese incremento que se hace, dijéramos, de mayo 21 a junio del 22, ¿es un incremento racional? ¿Obedece a la inflación normal que ha tenido el país? ¿Obedece al incremento de los insumos que tiene el productor para que sea trasladado al final al consumidor? Mire, en el caso de la verdura, de las hortalizas, estoy poniendo el ejemplo clásico del tomate, donde les están comprando por el mismo precio. Del 21. Del 21. Pero lo están vendiendo. Y lo está vendiendo este supermercado con un margen de rentabilidad muchísimo más grande. Y este súper, que tiene en su cadena de suministro pues el transporte, resulta que está siendo subsidiado por fondos de combustible que está dando el Estado en este momento.
Me explico, y que todos estamos pagando. ¿Qué hubiese pasado si el Estado no hubiese subsidiado? En el caso directamente al consumidor, pues yo diría a la mayoría de la población le está beneficiando, pero yo francamente creo que sí se debería de focalizar más el subsidio del combustible para este tipo de negocios, porque sí se están aprovechando de la condición de los productores. No es cuestión de personas, es decir, de voluntad de alguien de querer hacer un incremento desmedido. Porque nadie está diciendo que no se traslade, pero que se traslade lo racional. Claro. Pero si estás comprando al mismo precio del 2021 no tiene lógica más que aprovecharse de la situación coyuntural. Como Alianza Campesina, ustedes, ¿cómo están viendo, dijéramos, esta protección que debería de existir por parte del Estado? ¿Qué rol, a juicio de ustedes, debería de jugar el Comité de Defensa del Consumidor en este momento, el gubernamental? Porque al fin y al cabo es él el competente para esto, y hemos dicho, hay que decirlo con mucha propiedad, lo hemos visto operativamente en la calle, lo hemos visto que está pateando terreno, es decir, que hay una voluntad política de querer aplicar la norma. Sí, bueno, desde el lado de nosotros, los productores, nosotros tenemos una mística que queremos que haya un beneficio tanto para el productor como para el consumidor, ¿verdad? Pero hablaba de la canasta básica, que por ejemplo en Costa Rica, datos de Danilo, hay 50 productos y la canasta nuestra tiene 22. Y es la segunda más cara en la región centroamericana al hacer la homologación de los precios. ¿Con 22 productos es más cara que la que tiene 50 en Costa Rica? No, al comparar los precios, digamos, sacar la equivalente de los costos nuestros versus aquella que sale más cara porque tiene más productos. Al hacer la homologación, la de nosotros queda en segundo lugar en la región centroamericana, después de Costa Rica la más cara la de nosotros. Ahora, con el tema de la Defensoría del Consumidor, creo que debe jugar su rol que tiene que hacer. Porque como dije antes, el producto ya no está en manos de los productores, está en el mercado. Y el mercado, como usted ha dicho, es jungla, abusivo, no tiene conciencia y entonces alguien tiene que regularlo. Porque no es posible que ante una situación difícil que están viviendo la familia, con un salario mínimo que ya se lo comió la inflación y no tiene... O sea, no sabemos dónde va a parar, pues estamos ya al 10% casi de la inflación, de acuerdo a los números que van haciendo mensualmente. Esta situación no se va a parar. Y no podemos decir que es por la crisis internacional, porque un gobierno está justamente para tomar medidas frente a las dificultades que tiene la población. Y los datos que los está mostrando Danilo aquí indican de que esto no tiene... Esta denuncia que plantea Danilo, ¿ustedes saben de algún ejemplo aquí en el país de sanción? ¿Alguna fábrica, algún distribuidor, algún supermercado? Porque no creo que no se haya dado cuenta el Estado de lo mismo que tú estás percibiendo. ¿Tenés conocimiento de alguna...? Sí, cómo no. Yo creo que han salido algunas sanciones por parte de la Defensoría del Consumidor, pero yo creo que hace falta más garra. Hay que llegar ¿No tiene dientes? ¿Cómo no? Tiene todos los dientes la Ley de Protección al Consumidor para que se haga una aplicación como los ejemplos de lo que estamos denunciando, diría yo. Entonces, el tema es que esté la voluntad política y atacar esos intereses que de por medio son los grandes capitales. Y este no es un problema de ahora, es un problema que se ha venido arrastrando, porque hay que ponerlo en ese contexto. Nada más que la diferencia es que de ahora es la situación económica que está viviendo la población, que es el grado de inflación que tenemos. Entonces, claro que está golpeando aún más. Claro. Pero entonces, ahí es donde se requiere actuar, yo diría, con más fuerza, atacar con más contundencia este tipo de situación. Nuestro comunicado. Buenas noches, cabe señalar que según la revista Forbes,
El Salvador es el país centroamericano con la canasta básica más barata de la región, gracias a la regulación a través de la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos. ¿Es cierto eso? Mire, yo creo que uno no puede hacer esa afirmación. Es inadecuado hacer ese tipo de afirmación porque no podemos comparar el precio de la canasta básica alimentaria de El Salvador, que tiene 22 productos, como por ejemplo la de Costa Rica, que tiene 52 productos. Nicaragua tiene 23, Honduras tiene 30, Guatemala 33. Entonces, y además hay una diferencia salarial, que esa es la otra realidad que hay que hacer notar, porque cuando nosotros comparamos los precios de la canasta básica alimentaria, recordemos que esto sirve para la medición de la línea de pobreza, es decir, se compara el salario mínimo con respecto a lo que cuesta la canasta básica alimentaria, y al hacerse ese tipo de comparaciones, ahí sí que francamente El Salvador no queda bien parado. Pues. Yo aquí tengo los datos ya homologados, los precios, sí. Y por ejemplo la canasta más cara, la de Costa Rica, con $310, El Salvador $223, Guatemala $155, Nicaragua $110 y Honduras $81.99. Pero ¿cuál es la diferencia conceptual entre Nicaragua y El Salvador? Prácticamente la misma región, el mismo comportamiento. Aún Guatemala tiene una canasta básica muchísimo más barata que nosotros. Sí. Porque lo que sacaron esa revista es porque no consideran la cantidad de productos que tienen las otras canastas y por eso sale más cara. Pero al hacer la homologación, claro, ahí cambian los números. Claro. Quedémonos con la de El Salvador, que es 200... en el caso, estamos a mayo. 223.86 es la canasta urbana. Ok, si lo confrontamos contra el salario mínimo que pueda ganar un trabajador, ahí está el tema. ¿Cómo estamos frente a eso, Danilo? Porque no es mago, es decir, su salario mínimo lo tiene y frente a eso no lo puede aumentar, no puede venir a pedirle un incremento de salario para poder enfrentar. Ahí está el tema. Yo quiero decir sobre ese punto que si nosotros comparamos el salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica alimentaria de esos 22 productos, el salario mínimo 360. Del sector comercio 365, pero descuentos de ley 327. Que perfecto, práctico eso es. Eso es. Y en el rural te quedan 218,52 centavos. Entonces, al comparar los 327 y los 218 con los costos, tú dices, me quedan $100 en la urbana, ¿para qué? Es correcto. Vestirse, para pagar el pasaje de bus, para irse a ganar ese salario, para la energía eléctrica, para comprar el tambo de gas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo de vida que nosotros hemos determinado a partir de los estudios que hemos realizado? En el 2019 encontramos que el costo de vida es de $706 y ya metiendo las medidas, la situación inflacionaria ya se incrementó en $100 más. Es decir, estamos hablando de 800 y pico de dólares frente al salario mínimo que tenemos actualmente. Esa es la realidad que está viviendo la gente. No nos cambia, pero te quiero dejar, bueno, ¿y cómo hace? O gana más del salario mínimo, come menos, ¿verdad? Consume menos, o es mandrake el consumidor porque de alguna manera subsiste. No nos cambia, ya volvemos en la última parte del programa. Ese es el verdadero. Ahorita todo está caro. Y si uno viene, ya sabe, ¿verdad? Que viene a comprar y que va a encontrar de un día para otro, los precios suben, no solo aquí, también en los supermercados, las tiendas, de un día para otro, ya sea 3, 5 centavos, pero va para arriba siempre. En todo, en queso, tomate, más que todo en los lácteos también, en las cosas desechables también, sí. Verduras más que todo también, sí. Ahorita todo ha subido de precio y escaso, porque mira, el repollo casi no hay. Sí, hoy está bien caro el repollo.
me toca que no comprar algunas cosas, ¿verdad? Como dejar de comprar las cosas que más consumíamos y dejar de comprar poco, menos, dejar de comprar la mitad en ese aspecto. Vamos y comprábamos más, unas 5 libras de pollo, compramos la mitad, porque está un poquito más caro, ¿verdad? Así hemos estado haciendo. Bien, en esta última parte queremos ver cuáles podrían ser las posibles, no soluciones, pero sí paliativos. Danilo, solo quiero para pasar después con... ¿Cuánto debería ganar como mínimo entonces una familia salvadoreña promedio para subsistir moderadamente? Digo subsistir porque esa es la palabra. Ahí es donde damos el dato, por eso hicimos el estudio en el 2019 y para sorpresa nuestra, pues eran $706. ¿Eso debería ser el salario mínimo? No, yo no sé, es decir, yo creo que no, la micro, por ejemplo, no tiene la capacidad para decir que va a pagar eso, pero para que un trabajador tenga una vida digna en este país, es decir, al menos debiera de cubrir el costo de la vida. Pero lo que pasa es que aquí te comparan o te entienden costo de vida con respecto al salario mínimo, con respecto a la canasta básica alimentaria. Y eso no es correcto, o sea, ahí está el punto. Entonces, ¿qué hace esta...? Y solo quiero aclarar una cosa, porque estoy viendo en pantalla ese dato de Ciesca, que respecto al costo de la canasta básica mencionan $212 con 55 centavos. No, ese dato está erróneo. Las fuentes que ha trasladado el gobierno de la Dirección General de Estadísticas y Censo, como dije, a abril está a $223 con 86 centavos la urbana, y la rural a 163.93. ¿Quién fija esos precios? ¿Quién fija? Hay toda una metodología, para ir calculando los precios a partir del índice de precios al consumidor, del IPC. Y entonces se van haciendo los cálculos. Ok, mira, te quería preguntar, Oscar, esto de la soberanía alimentaria, si no se tiene buena alimentación, los jóvenes tampoco pueden rendir en sus estudios, ¿verdad? Los adultos en el trabajo, es decir, es una cadena que se va, dijéramos, desentrañando para llegar a esto. ¿Qué podemos hacer desde la base de ustedes como productores? Comercialización, estamos claros dónde está identificado, pero en ustedes, ¿qué podemos hacer? Inversión. Hay que hacer inversión en el área rural a partir de las propuestas alternativas como es la agroecología, porque la agroecología es bondadosa porque le da a los jóvenes oportunidad de innovar, de transformar productos. Aquí hay condiciones para que el gobierno pueda invertir haciendo pozos para abastecer de agua, porque solo se produce en muchísimas zonas, solo en verano, no se produce, es decir, solo se produce en invierno, en verano no tenemos la capacidad porque no tenemos acceso a agua. El gobierno debe hacer una inversión y aquí viene un tema de prioridades, porque en el tema del Bitcoin, este gobierno, bueno, los datos oscilan entre 300 millones y 400 millones de dólares que pudieran haberse dedicado a la parte productiva. En el presupuesto de este año solo iban prácticamente lo que son los paquetes agrícolas, que eran 19 millones de dólares, que dicho sea de paso lo han pedido refuerzos. Hoy, por ejemplo, estaban pidiendo un nuevo refuerzo. Yo entendía que eran 50 millones los que se estaban dando en paquetes. Por los refuerzos que están haciendo, pero en el presupuesto aparecen 19 millones, le habían quitado 4 millones. Y a partir de la denuncia de diferentes organizaciones de productores, el gobierno se ha visto obligado a incrementar. Pero la partida para paquetes era de 19 millones en el presupuesto. Y de ahí viene el tema de prioridades de hacia dónde va el gobierno. ¿Cómo mejorar esto? La productividad, transformar el área rural, porque además yo creo que hay una decisión perversa de expulsar a la población joven del área rural
para que se vaya para Estados Unidos y quienes ya están establecidos recibiendo las remesas aquí, seguir acaparando. Y creo que es una intencionalidad, porque a uno no le cabe en la cabeza que están los diagnósticos, está claro todo, y sin embargo no se toman acciones para resolver esa cosa fundamental que todos los gobiernos de Estados Unidos, Europa, lo consideran como una... Bueno, todas las economías agrícolas son subsidiadas. Son subsidiadas y lo consideran como una medida de estrategia nacional, porque si no tenés alimentos, no hay vida. Estás jodido. Te preguntan, a su criterio, ¿es efectivo el trabajo que está haciendo la Dirección de Protección al Consumidor para contrarrestar estas malas prácticas que lo único que hacen es dañar a la economía familiar de los salvadoreños, más aún al de a pie? Yo creo que la Defensoría del Consumidor en este momento está verificando los precios. Tiene que trascender al tema de la verificación, como por ejemplo ya conocer esos inventarios, que seguro que ya los conocen a esta altura, y a partir de ahí creo que la medida que debiera de tomar el Gabinete Económico y Social del Gobierno es ya entrar a un proceso de intervención para la regulación de los precios. Ahí es donde me parece, creo que no hay que dejar sola a la Defensoría del Consumidor. A mí me parece que las instituciones de gobierno que están velando por la soberanía y la seguridad alimentaria nutricional de este país, en este momento debieran de tomar medidas más contundentes. ¿Por qué? Porque estamos ya observando una afectación en la calidad nutricional de la población. La gente ya está dejando de comprar alimentos. Eso te iba a preguntar. Mire, la canasta básica, ¿hay gente que ha dejado de comprar? Mire, sorprendentemente, del súper al que me he estado refiriendo en este programa, dio los datos que en el caso de todos los productos de proteínas, hemos notado un incremento, una disminución del 40% del año 2021 al 36% del año 2022 y un incremento de carbohidratos que pasa del 8% al 12%. ¿Qué significa esto? Que la población pues ya no está consumiendo carne, pollo, huevo, y lo que está comprando son pastas, son macarrones, papas si acaso, etc. Esa es la realidad. Y ahí es donde se presenta una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional no solo tiene que ver con el abastecimiento de los alimentos, sino con el acceso económico de los alimentos. Y esto es algo que está reconocido en todos los debates mundiales del sistema de Naciones Unidas a partir de la FAO. ¿Estás afirmando que la población salvadoreña está dejando de consumir carne, sí, claro, está dejando de consumir lácteos? Claro, eso está pasando. La encuesta que sacó una universidad a inicios de este año nos muestra esa reducción significativa. Aquí está la escalerita de la reducción que nos muestra la encuesta de esta universidad, donde se presenta la reducción que empieza con el tomate y aquí va, inclusive llegando en el caso de los macarrones a una reducción del 20%. Dicho en otros términos, no solo es la reducción de carácter alimentario de estos productos, sino que también si estaban comiendo 3 tiempos de comida, han pasado a comer 2, algunos han pasado a comer un tiempo, y nosotros como CDC, se lo he dicho al Programa Mundial de Alimentos, aquí lo digo, le he dicho al Programa Mundial de Alimentos y lo he dicho en otras entrevistas, que tenemos la evidencia de gente que está pidiendo alimentos, madres con sus niños pidiendo alimentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar medidas. Y con el agravante de que se avecina aún más y que se va a inflación y una escasez. ¿Cómo están ustedes ya, porque nos quedan 3 minutos, de ir viendo en la producción que lo que vemos en el panorama mundial y aquí no es nada halagador? Es decir, vamos a un incremento aún más. Bueno, la inflación llegó hoy en mayo a un 7.4%. Sí, vemos que alimento va a venir, pero Danilo tocaba un punto que ya lo hemos analizado con la FAO y con muchas instituciones,
que hay un problema de capacidad de comprar alimentos. El gobierno no se va a dar el lujo de que haya una hambruna, va a importar, pero muchas familias no van a tener para poder comprar. Porque el problema en el mundo, en el tema de soberanía alimentaria, no es falta de alimentos, es la capacidad y la capacidad de poder comprar, es el acceso. Y ahí estamos teniendo problemas tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y eso es por eso el tema de la soberanía alimentaria, que implica tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos lo más que podamos, para no depender de afuera en momentos críticos como este. Alguien decía que hasta en las camas deberían de sembrar, porque se avecina. Es que hay que generar el cambio, Julio. O sea, ahorita, huertos caseros, generar, por ejemplo, ahí están los medios que tiene el gobierno en este momento, debieran de estar generando programas de carácter educativo. Creo que la FAO debiera en este momento también generar ese proceso de articulación con el gobierno para invitar a la población urbana a producir, a cultivos hidropónicos, etcétera, etcétera, porque sí, francamente, sin miedo, sin temor a asustar, pero es decir, todos los datos que se están viendo en el ámbito mundial nos están indicando que la crisis se agudiza en este año y vamos para rato para el próximo año. Entonces, por eso es que hay que tomar medidas de carácter contundente. Está bien lo del combustible, a mí me parece bien, yo aplaudo esa medida, pero creo que hay que trascender a otros tipos de medidas. ¿Te puedes imaginar que si no hubiese habido sería peor? Eso, sería al Estado le va a costar $400 millones. Sí. El hecho de subsidiar el combustible, que hubiese pasado ese traslado, que hubiera habido aún más desmedido de lo que en realidad pudiera ser. Así es. No, yo coincido con la ministra de Economía. Viene representando un promedio de ahorro en materia de combustible de unos $50 y pico, ya hemos hecho nosotros el cálculo, y creo que, pero hay que ver de qué manera se acompañan otro tipo de medidas. Ya nosotros como CDC hemos dicho al menos que debiera... El factor consumista, ¿cómo podíamos eliminarlo ya finalmente? Mire, yo creo que hay una relación, como dijo el señor presidente de la República en un programa una vez, hay una relación en el país de 70-30, 70% de la población está complicada y un 30% que sí tiene más esa capacidad para comprar. Así que si vemos gente en los restaurantes, etcétera, pues estarán representando ese 30%, pero la mayoría, ahí está el problema, Julio. Ok, bien, hemos llegado al final del programa. No me resta más que agradecerles a ustedes por esta desnudez que ha habido de lo que en realidad sabemos. Sabíamos que había un problema de alimentación, de acceso, pero no con la crudeza y con la gravedad con la que hayas planteado esta noche. A usted, amigo televidente, en la intimidad de su hogar, sacará sus propias conclusiones. Y como nos han dicho, si tiene un pedacito de tierra, cultívela. Si tiene un cajón de tierra, cultívelo, porque va a llegar un momento en que eso se puede convertir en el alimento de su día. Pase buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano.